Pues hoy abrimos el Poniente de Cerca recibiendo a nuestro colaborador, docente y coach emocional, José Antonio Sande. Bienvenido un día más. Hola, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tratar un tema, vamos a decirlo así, un poquito desagradable. Es una emoción, pues eso, provocada pues, por la incertidumbre, por la falta de percepción de un peligro. Nos referimos al miedo, porque vivimos los seres humanos con miedo. ¿Cuáles son los agentes externos que influyen en el ser humano para provocar ciertos miedos? Bueno, antes de eso, aclarar que el miedo es humano y que el miedo forma parte de nuestra genética y de los mecanismos que nuestro cerebro tiene para defendernos de situaciones peligrosas, potencialmente peligrosas. Nacemos ya con los mecanismos del miedo en nuestro cerebro y tienen la función de la supervivencia. Ahora bien, hay miedos que están vinculados a aspectos internos y hay miedos que están vinculados a aspectos externos, que es lo que tú me has preguntado. Hay miedos intrínsecos y miedos extrínsecos, ¿no? Y los miedos que podemos percibir desde fuera tienen diferentes naturalezas, desde los miedos relacionados con nuestra propia supervivencia. Que eso, como bien dices, es humano, es decir, Sí, es la única forma que tenemos de defendernos ante cualquier peligro. Sí. Y también luego hay miedos relacionados con la educación recibida, con las experiencias vividas, con la familia, con la escuela, con traumas que hemos Podríamos vivido. decir que en ese caso son, es decir, están los miedos innatos, con los que ya nacemos por propia naturaleza, y luego los aprendidos. Sí, exactamente. Miedos innatos y miedos aprendidos. Todos forman parte de un mecanismo de supervivencia. Lo que pasa es que hay unos que son más ancestrales, más atávicos, más primitivos, y están relacionados con la supervivencia de nuestra especie en tiempos primitivos, y otros que van surgiendo pues, con el desarrollo social y con la religión, con la educación, con la escuela, con la infancia. Realmente, en vez de hablar del miedo, tenemos que hablar de los miedos, y además se pueden categorizar en muchas estructuras emocionales. Sí, porque a través, suponemos, de la gestión y de un seguimiento y un tratamiento, concretamente ciertos miedos pueden desaparecer, ¿no? Los miedos se pueden trabajar hasta hacerlos desaparecer o hasta mitigarlos. Mucho. Fíjate, hay investigaciones para conseguir eliminar el estrés postraumático y los miedos después de estrés postraumático de las guerras. Hay investigaciones con sustancias químicas que están intentando ya trabajar para anular esos miedos, pero en un nivel más cercano, más de la calle, hay técnicas y terapias que pueden ayudar a eliminar los miedos. No digo todos, ni siempre, pero una gran cantidad de esos miedos pueden ser rebajados o incluso eliminados. ¿Y cómo pueden influir, Antonio, en las experiencias pasadas o los miedos pasados en la formación de nuevos miedos actuales? Pues mira, eso se produce por un proceso que se llama de transferencia, en el que una situación pasada que nos ha provocado un daño, un dolor o un miedo, aunque lo hayamos sanado incluso, en el tiempo presente, si sucede algo parecido, pero no tiene por qué ser igual, a lo mejor solo se lo parece a la persona, se puede activar ese miedo de nuevo. Eso se llaman transferencias y están muy vinculadas a veces a procesos de ansiedad, a procesos de agorafobia, a procesos de ataques de ansiedad y ataques de pánico, porque algo que sucedió en el pasado, aunque ya lo tengamos olvidado, puede en nuestro cerebro estar ahí grabado, y una situación presente lo vuelve a activar. ¿Y hasta qué punto puede afectar ciertos miedos pues, a las relaciones interpersonales, es decir, a la hora de sociabilizar? Pues hay miedos que impiden a las personas relacionarse, y además miedos muy básicos, no tienen que ver con experiencias traumáticas grandes. Por ejemplo, el miedo al qué van a decir y qué van a pensar, el miedo al juicio, el miedo a quedar mal, el miedo a hacer el ridículo. A la imagen que proyectamos posiblemente, sí, ¿no? Sí, esos miedos que tienen mucho que ver con la educación recibida pueden interferir mucho en las relaciones interpersonales. Y además hacer que las personas, además de todo eso, se sientan culpables de no poder relacionarse. Porque fíjate, está
parece que está muy bien vista la persona extrovertida, la persona que se relaciona con todo el mundo, que habla con todo el mundo, que le da palmadas en la espalda a todo el mundo, pero parece que las personas introvertidas o las personas tímidas o las personas reservadas como que están peor vistas, ¿no? ¡Ay, qué soso eres! ¡Ay, que te falta gracia! Bueno, pues ese tipo de comentarios, desde la infancia, desde la adolescencia, en la adultez, pueden hacer que las personas tengan miedo a relacionarse, no vaya a ser que metan la pata, no vaya a ser que queden mal, no vaya a ser que sean juzgados. Así que fíjate hasta qué punto miedos, ya no te estoy hablando de los grandes miedos, a la agorafobia, a salir a la calle, a los centros comerciales, a los espacios abiertos, al tráfico, ¿no? Eso ya limitan tanto a una persona que puede llegar a necesitar salir con alguien de casa para poder ir a hacer la compra. Yo tengo casos de esos en consulta. Tremendo, ¿no? Y una situación bastante difícil. ¿Y hay diferencias significativas, José Antonio, entre el hombre y la mujer a la hora de gestionar sus miedos? Bueno, mi experiencia, que es mucho mayor con mujeres que con hombres en consulta, porque van muchas más mujeres a trabajar su mundo emocional. ¿Y eso es significativo? Claro que es significativo. ¿No está diciendo algo? Pues está diciendo que los hombres atienden menos a su mundo emocional, que tiene un factor educativo. Un factor que pensamos, no, a mí no me han educado así, pero los hombres no deben de llorar, ¿no? Claro, los hombres no pueden llorar, los hombres son muy machotes, mi campeón, a la niña mi princesa, al niño mi campeón. Pues un campeón no puede llorar, y si no puede llorar tampoco va a mirar a sus emociones porque le pueden debilitar, y entonces ¿para qué vamos a ir a terapia? La gestión de los miedos tiene más que ver con el cerebro que con el género. Ahora bien, el cerebro de una mujer tiene una serie de peculiaridades diferentes a las del hombre. Y luego, además, tenemos la cuestión de los miedos sociales, o sea, todo tiene que ver con la educación. Los hombres, por ejemplo, pues van por la calle y no tienen miedo a ir por la calle, o no tienen miedo a ir por la calle a determinada hora. Sin embargo, a las mujeres, con la cuestión de la violencia sexual, pues se les genera otros ciertos miedos. Otros miedos que implica otra manera de gestionar. Por ejemplo, pues no salir solas de casa a partir de tal hora, o ir hablando con el móvil porque se sienten más seguras. Así que, al final, los miedos no son los mismos, no siempre son los mismos, y además la gestión difiere porque los miedos son también diferentes. Hablamos que el hombre, un poco por actitud o por cultura, pues como que necesita menos, ¿no? Gestionar o atender a esos sentimientos. Ahí podemos determinar que realmente a la hora de sociabilizar la mujer, por ejemplo, pueda tener actitudes, por ejemplo, como más permisivas, socialmente hablando, pueda empatizar más, por el hecho simplemente de poder gestionar su miedo, porque muchas veces parece ser que no empatizamos con los demás por los propios miedos que conllevamos cada uno de nosotros. Sí, los miedos, como otros programas emocionales, pueden impedir esa empatía. Pero también es verdad que a nivel educativo y a nivel social, la mujer está más preparada o está más educada para la empatía, y desgraciadamente para la empatía sufridora, porque algún día tendremos que hablar de este tema. Hay una gran diferencia entre el dolor y el sufrimiento, y a la mujer, desde el patriarcado, desde el machismo y desde el judeocristianismo, se le enseña que si sufre es mejor mujer, es mejor ama de casa, es mejor madre, es mejor esposa, y cuanto más sufre, más ama, porque hay una vinculación muy potente entre amar y sufrir. Entonces, volvemos al principio de la pregunta. Cuando la mujer hace empatía, sus miedos a veces no le bloquean a la hora de empatizar, sino que le abren un mayor rango de empatía, llegando a la empatía sufridora, porque siente como propios los miedos del otro. Es decir, le es más fácil, ¿no? Sí. Lógicamente. Sí. Bueno, ¿y cómo puede la autenticidad, o mismamente dicho, la autoaceptación, aceptarnos, cómo puede mitigar los miedos? Bueno, ahí estás hablando de una serie de aprendizajes que tienen que ver la autoaceptación, la autoestima, el autoamor, el autoconcepto. Cuando una persona vive con una autoestima que tiene varios componentes, una autoestima bien asentada, suele tener menos miedos. A veces hay miedos que tienen que ver con situaciones traumáticas y esos no se pueden evitar, pero otros miedos más sociales, el sentimiento de culpabilidad, el miedo a hacer daño al otro porque mi reacción puede no gustar, el miedo al que van a decir y qué pensar, todos esos miedos, cuando se tiene una autoestima bien situada, no suelen estar presentes. Así que fíjate lo importante que es amarse uno mismo
y amarse de una manera sana y de una manera armónica, ¿no? Estrategias que utilizas, José Antonio, para mitigar el miedo y sobre todo para que no nos limite en la vida. Bueno, es complicado explicarlo en un minuto, ¿no? Por un lado, la terapia emocional ayuda a las personas a hacerse conscientes de esos miedos que muchas veces son inconscientes, que se llaman, ¿no? Es que me da cosa. Sí, pero me da cosa, está hecho de algo, está hecho de emociones, sensaciones, sentimientos, pensamientos. Hacer conscientes los aspectos emocionales vinculados a los miedos, es decir, como poner las cartas encima de la mesa y decir, claro, a ver, tus miedos son por esto, por esto, por esto y por esto. Eso ya es un paso importante. Otro tiene que ver con desmontar la historia que hay en torno al miedo. El miedo tiene que ver con unas repercusiones que a veces se han dado, con unas consecuencias que a veces han sucedido y otras veces no, pero que proyectamos que siempre van a ocurrir, ¿no? Luego nosotros en mi centro, en Noray Terapia, utilizamos esencias florales, flores de Bach, ¿no? Para trabajar sobre el mundo emocional. Las esencias florales son una herramienta indispensable para conseguir armonizar esos miedos. Y una de las estrategias que no siempre se puede hacer es la de la exposición progresiva a la situación que ha dado miedo, ¿no? No siempre se puede hacer, porque no todos los miedos requieren exposición progresiva, pero sí hay algunos miedos, como por ejemplo, tengo una estrategia muy interesante que gusta mucho, el miedo a las cucarachas, ¿no? Bueno, pues tengo unas cucarachas compradas en una tienda, ¿no? De estas de broma, y las personas, sobre todo las mujeres con miedo a las cucarachas, se llevan su cucaracha, le ponen nombre. Su mascota, ¿no? La ponen como mascota. Le ponen nombre, la ponen en la mesa, todos los días hablan con ella, la cogen, la cambian de sitio, la tratan bien, bueno, y luego, cuando se enfrentan a cucarachas de verdad, ellas mismas dicen que no tienen ese sobresalto, ese punto de pánico, ¿no? Es decir, que les desagrada. Sí, familiarizan con las cucarachas. Sí. Bueno, particularmente yo tengo una amiga que es que tiene una fobia, o sea, tremenda, es como si hubiese de verdad un dinosaurio, es horroroso, pero de verdad que es muy gracioso porque esa terapia, pues entiendo que es como quien tiene fobia a meterse en un ascensor, ¿no? Es un poco dar ese paso e ir rebasando obstáculos, ¿no? Y sobre todo lograrlo. Otra tendencia que tenemos todo ser humano es anticipar lo negativo o el miedo a una situación que luego la vivimos y decimos, es que no ha sido para tanto. ¿Por qué esa tendencia de anticiparnos a que esto va a salir mal? Bueno, también tiene un componente, llamémosle innato, y un componente educativo, ¿no? Eso puede suceder, por ejemplo, en personas que viven en estados de estrés muy elevados o de ansiedad, se produce lo que se llaman los miedos anticipatorios, pero eso tiene que ver con una neuroquímica especial en el cerebro. Ahora bien, si se ha educado al niño o a la niña en el pesimismo, el fatalismo, el después de lo bueno viene lo malo, hay mucha calma, estallará la tormenta, hay muchos factores educativos que pueden hacer que una persona siempre sospeche que va a llegar lo peor. En ese sentido, un trabajo de terapia emocional y un trabajo con esencias florales puede ayudar a que la persona, en vez de vivir en futuribles, viva en presente, viva en el aquí y ahora, y no permita que su mente se vaya más allá y se vaya a ese miedo y a ese fatalismo que, como tú bien has dicho, luego en el 99% de las ocasiones no se cumple, claro. Y hemos perdido energía, tiempo, y hemos pasado miedo encima. Es así, es así. Otra situación a la que nos enfrentamos en el día a día. Antes has comentado un poco el tema del miedo a la imagen que proyectamos en la sociedad, ¿no? Sí. Queremos ser todos estupendísimos, ser aceptados, que la gente vean nuestro éxito, exista o no, pero que lo vean. Ahí tenemos una realidad en las redes sociales, ¿no? Que estamos viviendo en el día a día, y es que queremos proyectar, metámonos todos en el saco, pues una vida fabulosa, una vida yuppie, una vida un poco, ya a veces se cabe, que raya un poco lo fantástico, ¿no? Entonces, eso es una muestra también de que tenemos miedo a mostrar nuestra realidad y por ende lo que hacemos es crear una ficción alrededor nuestra. Eso es uno de los factores. Las redes sociales han permitido que las personas estén en una exposición 100 veces mayor que antes, que era que estabas expuesto a los vecinos, estabas expuesto a la gente de las tiendas del barrio, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día
se ha creado de manera artificial, y además yo sospecho que sabiendo lo que hacían, se ha creado una necesidad de ser aceptados a unos niveles tan inmensos que se ha convertido en algo patológico, pero algo verdaderamente patológico. Incluso los creadores de los corazoncitos y las señales de que te han visto, que te han validado realmente. Esos creadores, ha habido entrevistas en periódicos, en revistas, que ellos mismos impiden a sus hijos tener acceso a las redes sociales porque saben el perjuicio de todas esas dinámicas. Así que hoy en día, de verdad, yo en consulta me encuentro con gente, digamos, entre los 20 y los 30 años, que pueden llegar a estar obsesionados con la imagen que proyectan a gente que ni siquiera conocen. Bueno, de ahí, ya extrapolándolo un poco a la máxima, pues, los accidentes que se han producido por esos selfies en sitios súper peligrosos por aquello de conseguir like. Es tremendo, o sea, es tremendo, me parece que creo que no estamos pasando ya de la raya y la pregunta es, ¿cuándo se va a parar esto? El otro día, precisamente, José Antonio, tuvimos aquí al delegado territorial de Educación para contarnos pues esta buena noticia de que ya se ha retirado los móviles a los niños en las horas lectivas, cosa que creo que todos los padres nos hemos alegrado y en general la sociedad, porque obviamente no puede ser que un niño tenga un móvil, y sobre todo cuando está en una hora de aprendizaje. Pero volviendo a lo de la validación, en cuanto a la imagen que proyectamos, ¿podemos volver a la raíz de todo esto que siempre terminamos digamos, en el mismo punto de origen, que es la cultura, como nos han educado? Porque realmente si venimos de una educación y de un núcleo familiar en el cual se han creado unos complejos y el miedo está presente, obviamente eso tiene que ser dificilísimo gestionarlo en el tiempo, sobre todo a nivel particular, sin contar con un profesional, como en este caso como tú. Volver al origen es volver a la educación emocional. Si los padres no consiguen, y el sistema, la escuela, la sociedad, dar una educación emocional sana, un concepto de autoamor y autoestima sano y equilibrado, y realmente hoy en día es imposible porque hay demasiados inputs de información por todas partes, por el teléfono, por los ordenadores, por las revistas, por el entorno social. Si volviésemos a eso, educar a los hijos en una autoconfianza, autoconcepto y autoamor sanos, disminuiría mucho la necesidad de ser reconocidos y validados. Muchísimo, pero muchísimo. Y podríamos así evitar tanta búsqueda del reconocimiento, tanto tener una imagen perfecta, que hay efectos en las redes para cambiarse los ojos, cambiarse la piel, cambiarse... todo eso lo único que está favoreciendo es que la gente, en vez de mirar hacia adentro, claro. ¿sí? En vez de mirar hacia adentro y aceptarse, lo que hacen es mirar hacia afuera a ver si me aceptan, aunque tenga que ser pues artificialmente, ¿no? Cambiando fotos y cambiando cosas y además poniendo fotos en riesgo o fotos falsas directamente. Claro. Bueno, con eso de la inteligencia artificial ya me podrás decir. José Antonio, muchísimas gracias por estos consejos. ¿Dónde podemos encontrarte? Porque efectivamente todo este tipo de emociones las tratas tú en tu consulta para aquellas personas que te están escuchando y a lo mejor quieran empezar a gestionar estas emociones, digamos, vamos a llamarlas desagradables, porque vivir con miedo es prácticamente no vivir. Es no vivir, exactamente. Pues mira, estamos en El Parador, en Roquetas de Mar, en el centro Noray Terapia y Formación. Si ponen en internet Noray Terapia y Formación, Noray con Y, ¿sabes? Los Noray son las piezas donde se atan los barcos. Sí, pues yo que nací al lado del mar, en Asturias. Está hablando de un buen amarre, ¿no? Sí, exactamente. Pues eso es. Noray Terapia y Formación, en El Parador. Muy bien. José Antonio, muchísimas gracias y te vemos la próxima semana. Muchas gracias.